dejar que sea Mariana la encargada de explicarnos el detalle de lo que vamos a estar observando en el video para entender un poco muchas de las cuestiones que, si bien son imágenes, muchas se explican por sí solas, otras requieren una explicación para el entendimiento más acabado de lo que vamos a observar en esta presentación. Mariana, buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes para todos. Gracias por ser parte de este aniversario tan especial, tan caro a lo que es la historia de Miramarense. Gracias a los chicos del secundario, porque ustedes quizás han tenido que aprender a convivir con otra parte de nuestra historia, que son los ladrillos, que son los escombros, y esa parte tiene tanto para contar. Y veo amigos que han venido de Otto a visitarnos y gente de otras localidades. Y bueno, la idea desde la Cooperativa Eléctrica y la idea desde el Museo Fotográfico es contarles a ustedes un poquito de nuestra historia. No va a ser una charla como la del museo, la hemos hecho un poquito más amena y en donde, gracias a Dios, tenemos la suerte de tener el testimonio. Ese testimonio que por ahí cala tanto a la historia de vida de cada uno, Bien, para comenzar esta historia, Miramar es un asentamiento espontáneo. La gente viene acá atraída por las propiedades terapéuticas de la Laguna Mar Chiquita. Una Laguna Mar Chiquita que hacia 1891 tenía nada más que esa superficie. 2.000 kilómetros cuadrados, 2 metros de profundidad máxima y 240 gramos de sal por litro de agua. Y esa es la laguna que conocieron estos primeros colonos que llegaron acá. Nosotros tenemos por esta zona, todo el departamento San Justo en realidad, mucha inmigración del Piamonte, mucho italiano del Piamonte que llegó a estas tierras a cultivar. Pero ¿cuál era la cuestión? Un poco complicado cultivar al lado de una laguna tan salada. Recuerden, 240 gramos de sal por litro de agua, Digan que gracias a Dios llega Cornejo, el doctor Cornejo, a estas tierras y él descubre las bondades terapéuticas del fango y del agua de la Laguna Mar Chiquita. No es cualquier fango, aunque lo parezca, fango que tiene yodo, calcio, azufre, magnesio, y así nació Miramar. Miramar nace como un pueblo turístico, pero un turismo salud, más que un turismo de esparcimiento. La gente empieza a llegar y ve alivio en reuma, artritis, enfermedades en la piel como la psoriasis. Pueblo de origen netamente turístico, pero hacia comienzos de 1900 era un asentamiento de humildes casitas, no había un espacio físico a donde hospedar a estas visitas que recibía nuestra localidad. Fue así que tuvimos un primer comienzo con los ranchos de Lorenzo Barone y a comienzos de 1910 llegó don Victorio Rosso, considerado el padre del turismo en nuestra localidad. Él compra esta ranchada, comienza a ampliarla y convierte esa ranchada en lo que nosotros en la actualidad conocemos como el Hotel Mira-Mar. El Hotel Miramar es el hotel que le da nombre a nuestra localidad. Un hotel impresionante con más de 60 habitaciones, comedor con vista a la laguna. Tenía un sector de casillas, vestidores para bañistas, lancha de paseo. Realmente, don Victorio Rosso, considerado el padre del turismo en nuestra localidad. Un salón de té al aire libre y las visitas miramarenses llegaban en tren hasta la vecina localidad de Balnearia, así que él tenía su propia flota de vehículos para trasladar a esos huéspedes. Una imagen que quizás ustedes han visto ya, ¿sí? Bien enfrente del Hotel Ancenusa o enfrente de la Agencia Córdoba Ambiente, ustedes ven los arbolitos secos, se ve la pileta y se ve el arquito que era la escalera que llevaba a el trampolín de la pileta. Miramar, única población ribereña de la Laguna Mar Chiquita. Y miren cuál ribereña. Un pueblo que surge a 10, a 15, a 20 metros de la Laguna Mar Chiquita y en una época en donde todos se peleaban por ver quién tenía mejor vista en la laguna. Algo muy normal para un pueblo que surge turístico,
Y hoy nosotros nos asomamos a la laguna y vemos un espejo de agua impresionante. Y estoy segura, chicos, que ustedes no se imaginan que hubo una época en donde esa mar chiquita estuvo a punto de secarse. Casi desaparece. Fue un gran periodo de sequía que duró 11 años. Y esta laguna tan especial se alejó y nos empezó a complicar la vida. 30 cuadras tenían que caminar esos turistas para mojar los piecitos en esos charquitos que eran más barro que sal. Pero bueno, era agua salada, el agua tan necesitada, Los dueños de los hoteles más importantes construyen piletas en el cauce seco. Ya empezábamos a luchar, ya empezábamos a interactuar con nuestra laguna. Piletas muy especiales, en donde en este caso no tenían base de cemento, así que por filtración eso era agua salada y la gente se bañaba con agua salada en pileta. El problema a solucionar en esa época, los otros turistas, los turistas que iban a hoteles sin pileta. 30 cuadras había que caminar, Se entretenían con barro, se entretenían con sal. Eso fue hasta que desde el municipio se hacen tratativas y llega a nuestras costas esta máquina desarmada, se armó en nuestra localidad. Esa fue una draga y la draga se encargó de construir un canal. Y ese canal trajo el agua desde allá, desde las 30 cuadras y pasaba enfrente de todos los hoteles. Claro, no era un agua muy cristalina, que digamos, pero era agua salada al fin. 11 años de sequía, estamos hablando desde 1946 a 1957. Para finales de la década del 50, los periódicos de la época decían: grandes y beneficiosas lluvias le devuelven el esplendor a la mar chiquita. Y era cierto, después de 11 años de sequía, era excelente tener otra vez agua salada en la costa. El problema fue que en 1959 la mar chiquita inundó por primera vez al pueblo. 1959, año de la primera inundación. Fue muy fácil para la laguna inundarnos. Ustedes recuerden que Miramar nace pegada a la mar chiquita. El gobierno de la provincia de Córdoba mandó piedras en tren hasta la localidad de Balnearia. Los bomberos voluntarios colocan estas piedras. Imposible detener el avance del agua. 4 años duró esa primera inundación, 1959, a finales del año 63, en donde la laguna empieza a bajar, empieza a retirarse, e increíblemente bajó, se retiró tanto que para finales de los años 60, la mar chiquita declaró un nuevo periodo de sequía. Van llevando la cuenta, Vamos viendo que estos son ciclos naturales, 8 o 10 años más o menos entre ciclo y ciclo. Acá, como vemos, queda libre el canal que se había hecho en la primer bajante. Ahora el municipio va a construir piletas públicas. Esta se vio esta semana. No sé si alguien ha caminado por la costa. Por acá está el Hotel Copacabana. Se veía el bordecito de la pileta. Y bueno, ahora lo que hizo el municipio fue crear en nuestro pueblo una draga para limpiar ese canal y ser reutilizado. En Mar Chiquita se acentuarán con la formación artificial de nuevas playas. Receta la utilización de una moderna draga que ya está en funcionamiento. Tras una misa de campaña a la que asistieron altas autoridades provinciales y locales, se cumplió la ceremonia de inauguración de la draga Victoria, destinada a extraer el característico barro depositado en el fondo de la laguna. El ministro de Bienestar Social de la provincia de Córdoba, doctor Rubén Pelanda, y el intendente de Miramar cortaron la cinta, poniendo así en servicio la máquina. De esta manera, sin dudas, la corriente turística amante de la zona y sus atractivos se verá sensiblemente incrementada con este adelanto, fruto del esfuerzo mancomunado. Por un lado, el municipio generaba esa draga para limpiar el canal, y por el otro, el turista se entretenía Miramar, Córdoba, a muchos kilómetros del océano, en plena llanura, se tiende ante el viajero la placentera sorpresa de estas playas. Son las de Mar Chiquita, la enorme laguna salina,
verdadero mar interior que impone al paisaje inusitado perfil. El barro medicinal permite un maquillaje existencialista. Una buena cinchada cuyo desenlace no tiene consecuencias porque el aterrizaje es Pullman. A ella no le gusta el galancito. Medida acertar. Una buena zambullita en las piletas para barrer con todo rastro de barro. Fin de jornada. Sobre el inmenso espejo del mar cordobés, el crepúsculo tiende su poncho de plata. Época de sequía y época en donde cada uno iba adaptándose a convivir con esta realidad, y desde 1972 en adelante la Mar Chiquita regresa, dándole la época de oro a Miramar, la época de esplendor. Acá podemos ver a la Mar Chiquita regresando. Las piletas que se habían usado con agua salada ahora se usan con agua dulce. Esta es otra imagen. Esta es la pileta que se vio la semana pasada. En realidad nosotros caminamos por la Rambla Vieja y se veía bien este bordecito y esta partecita, como para ir identificando. Cuando caminamos por la Rambla Nueva, ¿qué vemos? Entre la piedra y la sal, y la laguna, perdón, se puede ver la calle de la Rambla. Una Rambla que tenía una mano de asfalto y tenía planeada otra mano de asfalto antes de que nos inundara. Época de oro, época de esplendor, época de Rambla con este tipo de escalinatas de acceso a la laguna, y en donde todos los locales de esparcimiento estaban sobre ella también. A ver, hay un dato curioso. En Copacabana no solo fue el primer hotel que trajo casino a Miramar, fue el hotel que tenía una pista de baile dentro de la laguna, ¿sí? Una cosa impensada. Todos los locales de esparcimiento estaban sobre la Rambla. Y fue la época de oro de Miramar, la época de esplendor, una época en donde Miramar tenía 110 hoteles, hospedajes, hosterías, y era la única localidad turística de la provincia de Córdoba en tener esta publicidad que se dio en los cines de todo el país. En el noreste de la provincia de Córdoba se destaca un importante centro turístico, Miramar. Su vida apacible, su radiante sol de verano, sus confortables hoteles y hosterías hacen de esta localidad un sitio propicio para inolvidables vacaciones. Pero el principal atractivo de Miramar lo constituye el extenso lago de Mar Chiquita. Desde la época de la conquista tiene la fama de esta fuente de salud. Los beneficios curativos que brindan sus aguas salobres atraen viajeros de todo el país y también del exterior. Las aguas de Mar Chiquita son aprovechadas en sus soleadas playas y también en piletas municipales ubicadas en la misma costa y en las de los hoteles. Una buena fórmula para descansar, divertirse y recuperar la salud, todo al mismo tiempo. Un flamante casino suma sus ruletas y mesas de punto y banca a los atractivos ya enumerados. Como dijimos al comienzo, Miramar es el sitio propicio para unas vacaciones inolvidables. Vacaciones inolvidables, con capacidad para recibir a más de 70.000 turistas por temporada, y una época que para los memoriosos dicen duró poquito, muy poquito tiempo, porque desde enero de 1977 la Mar Chiquita comienza a crecer. Lentamente, hay que tener en cuenta que los avances de la laguna son siempre lentos, siempre paulatinos.
Inmediatamente se comenzó a construir una defensa, que son los bloques de cemento que se ven especialmente sobre la calle Belgrano, ¿sí? Bloques que comenzaron siendo muy pequeñitos, tenían 1,5 metros, terminaron teniendo 3 metros de altura, pesando más de 3 toneladas. La idea era proteger la cadena de hoteles, ¿sí? Se construyeron, se colocaron 4 cuadras de bloques por este lado, se rellena con arena, bloques por el otro. La idea era principalmente proteger al pueblo y a la cadena de hoteles. No se pudo. La laguna lentamente duplicó la superficie y al duplicar la superficie se apoderó de las 37 manzanas más importantes que tenía nuestro pueblo. Y hoy nosotros vemos escombros en donde en un momento histórico hubo allí el 60% de nuestro pueblo. Y para ubicarnos, chicos, acá está la Torre del Copacabana, ¿sí? Acá está lo que es las ruinas del Hotel Miramar, Torre del Copacabana. Imaginen una línea por la laguna hasta el Hotel Viena. Ahí estaba nuestro pueblo, ¿sí? Una gran parte de nuestro pueblo estaba ahí. Tenés un máximo de 3 cuadras por acá, un mínimo de 80 metros por este sector. 37 manzanas, era muchísimo. Nosotros teníamos un pequeño negocio en la costa y mi marido dormía y toda la noche estiraba la mano para ver si el agua le había llegado. Y una noche llegó, yo fui la tercera que saqué las cosas del agua. Bueno, hay quien ha perdido hoteles, hospedaje, casa de familia, y han edificado y ha llegado el agua de nuevo. Y ahí están viviendo todos los días pensando, llegará, no llegará, nos tendremos que ir, nos tendremos que quedar, tendremos que demoler. De noche no duermen. Soy Irma Corrado. Nací en Miramar en el año 1933. Cuando tuvimos la inundación, vivía en una panadería y nos salvábamos de la inundación porque habían hecho un murallón y con una bomba tiraban el agua del otro lado. Y así trabajamos un año más con la panadería. Hasta que una noche se vino un viento norte que tiró la defensa, la tiró y empezó a subir el agua, a entrar el agua. Yo salgo a la vereda a acompañar a una visita, era de noche, y pisé agua. Digo, caramba, ¿qué está pasando? Y miro la calle, estaba toda inundada la calle ya. Y bueno, corrí adentro, le dije a mi familia que estaba entrando el agua en la casa. Y bueno, no me querían creer, dice, ¿estás haciendo una broma? No, hay agua en la vereda ya. Y cuando van ellos a mirar, ya estaba el agua entrando en el despacho. Y así estuvimos hasta las 3 de la mañana levantando todo para que no se mojara lo que podíamos levantar. Y a las 3 nos tuvimos que ir, pues ya teníamos el agua arriba de los tobillos. Frío. Era el 17 de julio. Teníamos el pan hecho, faltaba cocinarlo. Que a la madrugada prendían el horno y cocinaban el pan. No se pudo hacer, se había mojado la leña, ya estaba el agua a las rodillas ya. Y bueno, tuvimos que volvernos. En la esquina había otra panadería. Y le hemos preguntado si podíamos cocinar ese pan para no tirarlo. Y bueno, ese fue el último pan que vendimos. Nunca más pudimos volver a la panadería. Vino un viento sur terrible. Y entonces corrió el agua, la corrió. Y pudimos entrar y a sacar los muebles. Teníamos un amigo que tenía camión, que le decían Chiquitín. Y entre todos esos grandes amigos que ahora ya no están, nos ayudaron tanto. Y cargamos todo, hicimos varios viajes, cargamos los muebles, la ropa, todo, sacamos todo, con la esperanza de volver algún día. No pudimos más volver.
Después vinieron las implosiones, nosotros anduvimos andando de un lado para otro sin saber dónde parar. Teníamos por suerte muchos amigos, uno nos ofreció el hospedaje, vivimos un tiempo ahí, otro, y así vivíamos. No sabíamos más qué hacer. Y después vinieron las implosiones. Fue cuando tiraron todo abajo. Y eso fue muy doloroso. Parecía que estábamos en una guerra. Escuchar esas implosiones todos los días. Y decíamos, otro más que se queda sin casa. Y otro más que se queda sin casa. Y así también llegó la hora de implosionar la panadería. Tuvieron que ponerle dos veces, porque estaba tan bien hecha que tuvieron que ponerle 2 veces la implosión para poderla tirar abajo. Y ahí perdimos las esperanzas. Mi cuñado, que era el socio de mi marido, se fue a General Cabrera, donde tenía un hermano con panadería también. Y fue tanto el sufrimiento que se enfermó, estuvo muy mal, hasta que un día se murió el pobre de tanta pena. Y mi marido, yo creo que también por la pena un día le dio un infarto y también se fue. Me dejaron sola. Mis hijos tuvieron que irse porque acá parecía que el pueblo iba a desaparecer y no había trabajo para los chicos. Y bueno, y se fueron también ellos, me quedé sola. Soy la única que queda de la panadería Mar Chiquita se llamaba. Volví a ser feliz cuando me obligaron a ir al centro de jubiladas, donde había varios talleres. Empecé por la gimnasia. Era gimnasia rítmica, me gustó. Después vino el coro, y ya me gustó también el coro. Y eso fue lo que me sacó adelante, lo que pude seguir viviendo, porque era tanta la pena que no sabía yo cómo salir de ese pozo. Y yo siempre digo que gracias al centro de jubiladas estoy todavía viva. Sí, ahí fue donde yo dejé todas mis tristezas. Addio bel giorno passato, mia piccola amiga, ti devo lasciare. Gli studi sono già terminato, abbiamo finito così di sognare. La gioventù non torna più, quante parole d'amor a Torino lasciato il mio cuore. Yo soy Gerardo Magliano, nacido en Miramar en diciembre del 54, criado, he pasado siempre mi infancia, mi juventud, antes que poder disfrutar de todo lo que era Miramar antes, de sus parques, sus playas, sus paseos. Nosotros estábamos ahí en casa porque teníamos planta alta. Y bueno, ya de a poquito eso fue, lo veníamos, digamos, sacando, hasta que llegó un momento que se dijo basta. Tuvimos que sacar todo, arrancar de cero, nos iban prestando lugares para donde depositar todos los aceites, herramientas, que eran grandes, eran todo lo que un taller mecánico lo que te lleva. Y después empezamos con un poco de traslado de muebles, pero los muebles, como estábamos en una planta alta, no fue tanto. Pero sí, fue hasta que llegó un momento que ya tuvimos que dejar todo, porque los pasillos, las pasarelas que bajamos, ya el agua llegó a su nivel. Acá siempre se fue solidario, nunca se dejó de nada. Siempre, Miramar es distinto a todos los otros pueblos. Eso te lo puedo decir, porque después uno empezó con otro trabajo
y vas comparando los pueblos y llegas a una solución. Y todo esto demos gracias a que se refundó Miramar con gente de Miramar, porque ahora están llegando inversores, ahora, pero si no, toda la gente de Miramar que volvió a apostar con un poquito, a hacer este punto turístico de lo que somos ahora. Se corta ese cordón cuando vos sacaste lo último de tu casa, cuando ya no diste vuelta a la espalda al lugar ese, y ahí se te cae la ficha y decís, ¿y ahora? Bueno, ese ahora es empezar otra vez. Ahí hubo gente que se fueron, pero otros que seguimos peleando, que seguimos acá. Soy Lidia Castellino, nací acá en Miramar, viví mi infancia, mi juventud y bueno, ya ahora estoy transitando el abuelazgo. Y bueno, hoy me encuentro sobre las ruinas y sobre el techo de lo que era mi casa. Mis padres la construyeron en el año 1971. Nosotros vivimos aquí y en el 77 ya llega el agua. En esa época hubo momentos muy difíciles. Recuerdo que mi padre se levantaba todas las mañanas y mirábamos sobre esta calle que es Alberdi, la calle Alberdi, cómo avanzaba de a poquito y siempre con la esperanza de que se iba a retirar. Cuando en diciembre del año 77, plena temporada de Miramar, ya era imposible porque habíamos hecho contención, pero los baños ya no funcionaban, así que mi padre toma la decisión de que nos comenta que nos teníamos que ir. Fue un momento muy duro porque imagínense, en Miramar estaba lleno de gente, era imposible buscar lugares, así que desde el 77 empezó prácticamente una peregrinación de lugares tras lugares. Nos prestaban, alquilaban, con todo lo que eso económicamente significaba. Y después mi padre compra este terreno y comienza con mucho sacrificio, con la ayuda de mi mamá también, que después de su trabajo venían y ponían el piso, pintábamos y bueno, recuerdo la alegría que mi papá tuvo cuando nos decía, tenemos un techo. Por eso yo siempre rescato, ¿no?, los chicos jóvenes y todos, lo digno que es poder tener una vivienda, porque yo lo he vivido. Mi papá decía, bueno, ya tenemos el techo, estamos seguros, y bueno. Y también cuando nos tuvimos que ir, algo que a mí me quedó en mi mente, en mi recuerdo, ¿no? Él era un hombre alto, con unos ojos celestes penetrantes y ¿no?, las lágrimas ese día al retirarse, pero siempre con la esperanza de que él podía volver. Yo siempre cuento que después de su trabajo veníamos a la siesta y él con un corta hierro calaba debajo de las ventanas para que no subiera la humedad y que cuando se retirara el agua pudiéramos retornar a la casa. Y bueno, pasaron los años y bueno, nunca volvimos. Así que bueno, es una mezcla de estar viviendo esto, es una mezcla de nostalgia, angustia y sobre todo yo destaco de mis padres la esperanza. Ellos siempre tenían la esperanza de volver. Y bueno, y cuando ya se vio que no se podía, que bueno, estuvieron las implosiones, bueno, él siempre decía que hay que mirar para adelante, nunca volver la vista atrás y que siempre después de cada atardecer me recordaba siempre eso.
siempre después de cada atardecer nos espera un hermoso amanecer.